Un saludo a todos y bienvenidos a otra aventura de Vibra Viajando. En la costa suroeste del estado de la Florida se encuentra una ciudad que destaca por ser una de las más lujosas del país, una joya en la costa del Golfo, conocida por sus impresionantes playas de arena blanca, lujosas tiendas y una vibrante escena cultural. Además, según el criterio de muchas personas, en este lugar se pueden disfrutar los atardeceres y puestas del sol más impresionantes del mundo, y se rumora es el destino de retiro de incontables millonarios en los Estados Unidos. Hoy exploraremos sus paisajes, su historia y lo que hace de esta ciudad mucho más que un destino turístico. Es un lugar donde la tranquilidad y el lujo se encuentran con la belleza natural. Sin más preámbulo, bienvenidos a Naples. Naples se encuentra situado en el suroeste de la Florida, siendo el Golfo de México su frontera occidental. Esta ciudad, en el condado de Collier, tiene una población estimada de 22.000 habitantes, aunque el área metropolitana cuenta con alrededor de los 320.000 habitantes. La ciudad fue fundada en 1886 y fue creada, comparada y nombrada como Nápoles, Italia. Esta ciudad comenzó a crecer cuando el ferrocarril llegó a Naples en 1927 y la carretera entre Naples y Miami, llamada Tamiami Trail, fue terminada en 1928. Un saludo, muchachos. En el día de hoy vamos a dirigirnos hacia Naples, Florida, un pueblecito maravilloso que vamos a estar recorriendo por unos días y viendo a buenos amigos. Por aquí ya tenemos listo nuestro carrito, bastante bueno. Nos lo sacamos en Turo, aplicación que yo utilizo para renta de carro en Estados Unidos. Muy práctica, muy versátil y mucho más barata que las aplicaciones tradicionales. Ya ayer le dimos la prueba para ver si todo estaba en orden, así que nos vamos camino a Naples. Tenemos 1 hora y media de camino hacia allá, así que nos vemos por allá. El copiloto listo. ¿Tú no vas a manejar? Ahora no. Una hora y media desde Miami. Acabamos de llegar a Naples, Florida. Vamos a ver qué nos tiene que ofrecer este lugar. He oído muchas cosas buenas. Les voy a estar enseñando la casita donde nos vamos a estar quedando estos días. Vamos a estar 3 días por acá. La reservamos por la plataforma Airbnb, bastante barata. Yo siempre me gusta buscar relativamente las que me queden cerca de los lugares donde voy a estar visitando, pero que sean más baratas, que no podemos hacerlo de otra manera. Pero el lugar casi siempre me termina sorprendiendo porque es muy conservado, muy cuidado, muy fácil el check-in. Así que vamos a hacerle un tour por nuestra casa de Naples. Estas casitas son muy usuales. Personas que tienen 2 o 3 propiedades, tienen un keypad. El señor, cuando hace la reservación, te manda el código. En este caso son los 4 últimos números de mi número telefónico. Tenemos una sala compartida. Hay 3 cuartos. Nosotros estamos en el número 3. Aquí por el refrigerador nuestro código QR para escanear la wifi. Cocinita con todas las amenidades. Puedes traer tu comida, cocinar si quieres ahorrarte unos dineritos. Y disculpen el reguero, ayer llegamos bien tarde, bien cansados. Este es nuestro aposento, mío y de mi hermano. Bastante cómodo. Un bañito compartido. Y la parte que más me gustó. La única regla de la casa es que no pueden entrar más personas que las que están incluidas en la reservación. En este caso son 2, ¿no? Patiecito con una malla para los mosquitos, lo cual aquí es imprescindible porque hay bastante mosquitos. Miren qué buen lugar para tomarse el cafecito de la mañana, desayunar o comer.
Si tenemos hasta un lugar para hacer un fuego aquí. Cuando vengan a Naples, caballero, traigan repelente, que hay bastante mosquitos. Estaba viendo estos kayaks por aquí, no sé si se pueden usar, pero parece que sí. Sí, definitivamente sí. Sé que la propiedad tiene 2 kayaks con paddles. El uso de los kayaks queda a discreción y responsabilidad de los huéspedes. O sea que lo puedes usar, pero ellos no se hacen responsables por lo que te pase. A ver si doy una vuelta ahorita por el laguito. Todo bonito. Y una terracita también aquí en el deck. Este lugar me salió la reservación, fueron 3 noches aproximadamente en 200 y algo, $230. 60 y pico dólares la noche más los fees de Airbnb. Miren el canal. No es el lugar más interesante, yo diría, para hacer kayak. No sé si ven el agua, no es que esté muy limpia, sí está. Esto es agua corriente y agua, pero muchas veces donde se unen el agua dulce con el agua salada, está llena de algas y de impurezas el agua. Bueno, ¿qué ustedes creen de nuestro hogar en Naples por 3 días? Muy acogedor, ¿eh? Vamos a prepararnos un cafecito a ver si nos despertamos, que ayer la noche fue intensa. Nos vemos por ahí. Acabamos de llegar a otro lugar icónico de Naples. Acabamos de parquear nuestro carrito. En este lugar tienen que recordar el número, en este caso 190, y entonces ir a la estación de pago, donde pones el número del carro y pagas con tu tarjeta. Entonces vamos a estar recorriendo el Naples Pier. Desgraciadamente este lugar fue destruido por un huracán, pero se están haciendo ya los concursos para ver cuál es el diseño que gana para su restauración. Por allá dejamos el carrito y entonces venimos aquí a la estación de pago. Es bastante simple, solo metemos la tarjeta en el slot y vamos siguiendo las instrucciones del pin pad, donde vas añadiendo el tiempo que vas a estar. Nosotros pusimos 3 horas y ya al final le pones el número de teléfono, donde te va a mandar recordatorio cuando ya se te esté venciendo el parqueo. Vamos para la playa. Esta es una de las zonas de playa más populares y más bonitas de Naples, que por cierto Naples es conocido también por tener de las playas más bonitas de toda Florida. Tenemos el cartel que nos da la bienvenida al lugar y con las personas que cuidan, que no nos dejan ni ver el cartel bien. Según dicen, este es uno también de los lugares donde se puede disfrutar de la puesta del sol más bonita de toda Florida. De hecho, hay tours de botes que te dan un tour para la puesta del sol, pero son bastante caritos, son como 60 y pico de dólares. Este es el muelle que fue destruido por el huracán Ian en el 2022. El diseño está completado y la construcción va a comenzar bastante pronto. La reconstrucción del puente va a incluir los pilares más fuertes y más espacio en el deck. Miren esto, agua cristalina, arena fina y cosas que no se deben hacer. Esta parte es conocida como Naples Beach o Naples Pier. Ahí tenemos el muelle que fue destruido que les estaba comentando. Ya está aprobado el proyecto para su reconstrucción.
Y otro detalle es que en este lugar no se permiten bebidas alcohólicas. Así que ya saben, dejen el traguito en la casa. ¿Estás ready ya para el agua? Casi, mira. Ahora cuánta pájaro, pero bueno. Factor de protección, ¿qué es ese? 1000. Pero muchacho, te vas a borrar. Muy bonito todo. Vamos a probar el agua ahora, que debe estar excepcional. ¿Qué te pareció? Buenísimo. Espectacular, muy bueno. Este lugar. Es como un varadero bien cuidado. Y en otro lugar. Y en un lugar con más condiciones. De hecho, la playa de Varadero nos recuerda mucho a Varadero en Cuba. Es mucho más bonita lo que es la playa, más cristalina, el agua súper... La costa es idéntica. La única diferencia es que está bien mal administrado. Este lugar nos recuerda mucho. Mandarle un saludo a papi y a mami, que van a vernos por acá por este video. Mi papá es fanático de la playa. Hemos recordado mucho a ellos en este viajecito. Pero bueno, si Dios quiere, pronto podrán disfrutarlo con nosotros. Vamos a estar almorzando por el downtown con unas amistades y proseguir este viaje por Naples. Dicen que rodando las piedras se encuentran. Miren qué cosa más linda me encuentro caminando por Naples. Así que el mundo es chiquito, ¿eh? El downtown de Naples es un reflejo de la evolución de esta ciudad, que comenzó como un pequeño refugio costero y se transformó después en uno de los destinos más lujosos de Florida. La historia de su centro urbano se remonta a finales del siglo XIX, cuando John S. Williams y Walter N. Hellman fundaron Naples, inspirados en la belleza de sus playas que compararon con la bahía de Nápoles en Italia. En sus primeros años, el downtown era un área modesta, centrada en la pesca y en el turismo. Ya después, con la construcción del Hotel de Naples en 1889, que fue uno de los primeros grandes proyectos, se marcó el comienzo de una infraestructura turística. Este hotel no solo alojaba a visitantes atraídos por el clima cálido y las oportunidades de pesca, sino que también se convirtió en el epicentro social de toda la pequeña comunidad. Con la llegada del ferrocarril en 1927, el downtown comenzó a desarrollarse mucho más rápido. La construcción de vías férreas permitió un mayor acceso a la ciudad, lo cual atrajo inversores, turistas y nuevos residentes. Esto impulsó a su vez la expansión de comercios, restaurantes y hoteles en el área, sentando las bases para lo que eventualmente se convertiría en el próspero centro urbano que vemos hoy. En las décadas del 50 y el 60, Naples experimentó un auge inmobiliario y el downtown fue rediseñado para satisfacer las demandas de los nuevos residentes. Muchos de ellos eran retirados de estados del norte en busca de sol y tranquilidad. Durante este periodo, la famosa Quinta Avenida Sur
comenzó a cobrar vida como el principal corredor comercial y cultural de la ciudad. Las elegantes tiendas, restaurantes y galerías que ahora dominan la avenida son testigos del crecimiento de Naples como un centro de gran lujo. El auge económico y demográfico de las décadas que siguieron consolidó el downtown de Naples como el epicentro cultural y social de la región. A lo largo de los años, ha logrado mantener su encanto histórico mientras adopta una estética más moderna y refinada. Las calles del centro albergan edificios que datan de los primeros años. Muchos de ellos han sido restaurados, que ofrecen una ventana a su pasado. Hoy en día, el downtown continúa evolucionando, atrayendo visitantes de todo el mundo que buscan experimentar su mezcla única de historia, cultura y de gran lujo. Y a tan solo unos minutos de la Quinta Avenida se encuentra un lugar que nos llamó mucho la atención. Tin City, ubicado a lo largo del río Gordon en Naples, es uno de los destinos más icónicos de la ciudad, conocido por su ambiente nostálgico y su encanto rústico. Sin embargo, lo que hoy es un vibrante mercado marítimo y una atracción turística popular, tiene una historia muy arraigada en los inicios industriales y marítimos de Naples. En las décadas del 20 y del 30, esta área era un centro comercial marítimo. En ese tiempo, la pequeña ciudad de Naples dependía en gran medida de la pesca, el transporte marítimo y el comercio de productos como mariscos y madera. Las estructuras originales de Tin City eran almacenes y edificios portuarios utilizados para almacenar y distribuir mercancía. El nombre de Tin City proviene de los techos de hojalata que cubrían todos estos almacenes originales, lo que le daba un aspecto industrial que ha perdurado en la memoria local. A lo largo de los años, estas modestas estructuras de metal se convirtieron en una parte emblemática del paisaje marítimo de Naples. En la década del 70, Tin City comenzó su transformación hacia lo que es hoy. Durante esta época, los empresarios locales vieron el potencial de convertir los antiguos edificios portuarios en un destino turístico único, manteniendo gran parte del diseño rústico y las características originales de los almacenes. El área fue renovada para albergar tiendas de souvenir, galerías de arte y restaurantes que ofrecen mariscos frescos y comida típica del sur de la Florida. Con su ambiente relajado y la conservación de su arquitectura histórica, Tin City pronto se convirtió en un lugar muy popular tanto para los locales como para los turistas. Actualmente es conocido como un mercado al aire libre que ofrece una mezcla ecléctica de tiendas, restaurantes y actividades náuticas, desde paseos en barcos hasta excursiones de pesca. Aunque ha evolucionado a lo largo de los años, Tin City sigue siendo un lugar que rinde homenaje a las raíces marítimas y al pasado industrial de Naples. Su carácter nostálgico y auténtico lo convierte en un contraste fascinante con las zonas más modernas y lujosas de la ciudad, como la muy cercana Quinta Avenida Sur. Una de las cosas que me impresiona de este lugar no solo es lo colorido, lo pintoresco, interesante que está, sino el olor. Hay un olor a madera, a humedad, a cosas antiguas, que es verdad que ojalá se pudiera transmitir en un futuro. Y para los amantes del lujo y de las compras, no dejen de visitar Mercato en Naples. Mercato es uno de los desarrollos comerciales y residenciales más modernos y dinámicos de Naples. Este lugar fue inaugurado en 2009 y fue concebido como un proyecto de desarrollo urbano mixto, combinando tiendas, restaurantes, entretenimiento, oficinas y residencias, todo en un espacio integrado. Este proyecto fue desarrollado por Ludger Companies y Baron Collier Companies, los cuales imaginaron un destino que no solo atrayera a los locales, sino que también se convirtiera en un punto de encuentro para turistas. Su diseño combina elegancia y funcionalidad, con calles peatonales, plazas al aire libre y una mezcla de estilos arquitectónicos contemporáneos. Mercato se ha destacado por ofrecer una experiencia de vida urbana en el corazón de una ciudad conocida por su ambiente tranquilo y costero. Con más de 60 tiendas y restaurantes, un cine de lujo, el Silver Spot Cinema y eventos al aire libre como conciertos y festivales, este lugar rápidamente se ha convertido en un epicentro de la vida social en Naples. A diferencia de otras áreas históricas de Naples como la Quinta Avenida Sur o Tin City, Mercato representa la nueva era de desarrollo comercial y entretenimiento de la ciudad, atrayendo tanto a residentes jóvenes como profesionales y turistas en busca de un lugar moderno para disfrutar.
Entonces aquí estamos en Marco Island. Decidimos darle una vuelta a esta isla que me llamó mucho la atención al ser uno de los lugares más exclusivos y caros de todo Naples. Pero es un poco difícil. De hecho, es tan exclusivo que no existen parques públicos casi, solo algunos en 2 o 3 playas públicas que hay. No hay muchos lugares de bares y de centros comerciales que visitar. Todo este sector es residencial. Casi todos los accesos a la playa están reservados para los visitantes o las personas que se están quedando en esos resorts. Así que de lo poco que podemos hacer, vamos a visitar una playa que se llama Tiger Tail Beach, que es la única. De hecho, hay 2 playas públicas en toda la isla de Marco. Vamos a ver qué nos enseña este lugar. Lo único interesante, o sea, si eres residente o si te vas a quedar en un hotel, muy conveniente para descansar, ya que, como les dije, la isla prácticamente es privada. Casi todas las playas son privadas para los residentes. Pero vinimos por una razón. Hay una excursión en kayak por los manglares que me llamó muchísimo la atención. Desgraciadamente hoy es domingo y el único lugar que estaba abierto, cuando fuimos a entrar hay que pagar $45 por el parqueo. Y yo no voy a pagar $45 solo para ver cómo funciona, porque al final el lugar donde recogemos los kayaks también dice que está cerrado. Voy a hacer un último intento de llamar por teléfono a ver si existe alguna alternativa, y si no, pues vamos a explorar Tiger Tail Beach y dirigirnos a seguir explorando algunos lugarcitos que nos quedan en Naples antes de regresar a Miami. Ya hicimos el proceso de parquear el vehículo. Son $10, pero no aceptan ni cash ni hay pago con tarjeta. Es solo mediante la aplicación. En la entrada hay un código QR, código QR, que escaneas con el teléfono y ya pones ahí los datos, la licencia del vehículo, la placa del vehículo, tu correo electrónico y los datos de la tarjeta de donde te vas a realizar el descuento. Así que un poquitín complicado para el que no esté muy diestro con esto de la tecnología, pero nada imposible. Ya parqueamos nuestro carrito y vamos a estar explorando Tiger Tail Beach. Bueno, pues ya nos cambiamos el outfit y les quería comentar, si vienen por poco tiempo a Naples, realmente me parece que podrían saltarse esta parte de Marco Island, porque fuera de Tiger Tail Beach y del recorrido en kayak no hay más nada que ver. Muchas calles bonitas, muchos hoteles, pero no puedes ni siquiera parquear a buscar indicaciones porque todos los parqueos y estacionamientos son privados y prohibidos. Así que vamos a ver cómo está la playita y vamos a nuestro siguiente destino. Aquí está la entrada de la playa y, como siempre, también nos advierte, igual que en la otra que estuvimos viendo la puesta del sol ayer, que es temporada donde las tortugas anidan, que hay que tener mucho cuidado si encuentras algún sitio que veas un nido de ellas. Y tenemos todos los carteles que nos explican la historia del lugar y la cantidad de fauna que podemos encontrar. Y en casi todas las playas que hemos estado tenemos nuestras buenas duchas con agua para enjuagarnos, quitarnos el agua salada cuando salgamos del mar. Este es el mapa de Tiger Tail Beach. Nosotros estamos aquí. Aquí fue donde parqueamos el carro. Este es los baños donde nos cambiamos. Y ya está la entrada a la playa. Es un boardwalk, como ven hay una ensenada por aquí. Y de aquí hay kayak rentals para explorar. Todos estos son manglares. Y por dentro de esos manglares hay muchos como que caminos donde puedes encontrar mucha fauna. Puedes encontrar cocodrilos, manatís. Dice que los manatís y los delfines
son muy habituales verlos. Eso es una de las cosas que queríamos hacer. Pero bueno, me parece que escogimos un domingo para venir y no fue lo más prudente, pero bueno, es el tiempo que teníamos. Así que será la otra aventura. Vamos a treparnos de intruso aquí en el mirador este, a ver qué tal está la vista. Aquí tenemos unos anteojos, los que quieran venir a tratar de ver aves y fauna, y un buen banquito para descansar del sol. Estábamos viendo que en este lugar hay que pasar por un tramo de ahí que está un poco profundo, porque en realidad la playa está hacia el otro lado. Esto es como una bahía. Así que vamos a ver estas personas, vamos a seguir su rastro, que parece que ellos no es su primera vez en este lugar. Son nativos. Uno de los pocos lugares públicos de Marco Island. ¿Listo? Listo. ¿Te quitaste la billetera y las llaves del carro y todo? Sí. ¿No te da miedo que se te remueva el fondo? Ah, bueno, a lo mejor sale un alligator. Homegrown. Ya le daré un chancletazo en el hocico. Quita, chico. Dale, va. Pero madre, caballero. Ven acá y ahora me pregunto yo, el que no sepa que por aquí se cruza. Bueno, me imagino que tenga. Me parece que por ahí hay una entrada que es de arena nada más, pero hay que caminar. Y de todas formas, como nos vamos a mojar en el agua. Claro. ¿Y esta agua es dulce o salada? No, debe ser salada. Pero no la voy a probar tampoco. Es tan exclusivo este lugar que hasta la única playa pública que hay, tienes que pasar tremendo trabajo para llegar. Sigue la fiesta, ¿eh? Por el medio del manglar aquí. I'm glad you came. For a while I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But 1,000 years seem like almost. ¿Qué te pareció la experiencia de esta en Shell Beach? Bueno, vamos ahora. No hemos llegado a la playa todavía. So far. Pero estaba bastante interesante, bastante bonito. Otro detallito es que los accesos a la playa son privados. Una vez que llegas a la playa, como ustedes ven para allá, está toda la zona de hotel, tú puedes caminar por la playa. Pero como ven acá está lleno de gente. Ya para esta parte sí está un poco más intrincado. Así que vamos a disfrutar un rato de este lugar, que es nuestro último día por acá por Naples. We're here again at the same spot where we kissed the first time. I swear my pain's far away, long gone by now. Hay un poco de oleaje, pero está bien. Y exclusiva. Sí, hay poca gente acá, pero Súper exclusiva. para acceder se pasa trabajo. Vaya, que si llega es porque eres bien persistente. De conocer el secreto del mundo. Nada, debe haber aquí. Bueno, pues ya vamos saliendo del manglar. Tienen que fijarse viendo siempre cuando salgan para el lado de allá dónde está la salida, o marcarla con un palo o algo, o algún punto de referencia, porque pasamos un poquito de trabajo para encontrarlo. Pero bueno, ya estamos aquí ya saliendo a nuestro cruce. A mandar Mandín a explorar el camino primero, si acaso viene algún cocodrilo se lo coma primero él.
Al final siempre disfrutamos un poco de Tiger Tail Beach. Es algo distinto, está un poco más natural, estar tan distante de todo lo otro. La playa es como más virgen. Pero bueno, ya nada, es hora de regresar, que tenemos algunos otros lugares que visitar antes de partir para Miami. La marea subió un poquito, la mochila se me mojó por debajo, pero bueno, no mucho. Vamos a echarnos una ducha y continuar el camino. A quitarse el agua salada. Qué conveniente, ¿eh? Ahora vamos a los bañitos, nos ponemos ropa limpia y continuamos camino. Por allá dejamos el carro nosotros, pero por acá, si siguen recto, ahí dice un parqueo adicional con un acceso más directo a la playa. O sea, no tienen que hacer la travesía intrépida que hicimos nosotros, pero bueno, nosotros quisimos hacerla para payasear, para hacer algo distinto. Vamos saliendo para el Jardín Botánico de Naples, a ver si llegamos antes de que este cierre. Pues ya llegamos al Jardín Botánico de Naples. Vamos a hacer un tour rápido del lugar. La entrada es un poco cara, pero bueno, que vale la pena, porque este jardín botánico es uno de los más bonitos de toda la Florida. Ya hicimos el check-in, $25 para los residentes de Collier County, que es el lugar donde nos encontramos. Parece que la entrada es o más barata o gratis, realmente no lo pregunté, después les comparto por aquí. Para nosotros los extranjeros son $25 por persona. Y no sé, me preguntó también que si tenía una tarjeta de American, ¿cómo es? Bank of America. Bank of America, porque parece que el jardín tiene asociación con ese banco y las tarifas son un poco más baratas para los que tengan esa tarjeta, pero bueno, no es mi caso. Así que $25 por persona. Brazilian Garden y Caribbean Garden, Florida Uplands Preserve. Es increíble como en este lugar cambia la temperatura, supuesto por todo el agua y todas las plantas, porque está haciendo bastante calor en estos días en Naples. Ghost Orchid Boardwalk. Vamos a ver si nos encontramos algún fantasma. Por ahí estábamos leyendo ahorita que debido a las recientes lluvias, muchas de las partes estaban inundadas, así que esta es una de los casos. Hasta aquí llegó nuestro camino por ahora. Vamos a virar. No hay fantasmas en el boardwalk, así que no tengan miedo. O sea que se deberá el nombre. ¿O será que los fantasmas nos tienen miedo a nosotros? Pobrecito, parece que se cayó, ¿eh? No, que se cayó. Estaba cogiendo solecito. Está ahora cogiendo un descanso, ¿sí? El típico cartel que vamos a encontrar siempre que caminemos en Florida. Cuidado con alligators. Pero parece que son bastante tímidos, porque realmente hemos visto uno solo en todo el tiempo que ya llevamos casi 2 meses aquí en Florida. Parece que vamos a regresar, que no está muy interesante el trail por aquí. Vamos a estar viendo el Asian Garden. Mira, piña tenemos, ¿no? Pero esa piña he oído que es ácida. Vamos al guía con el mapa ahí que nos tiene perdidos por aquí, por todo esto. Vamos a ver si te ubicas.
Unos punticos de hidratación en todos los lugares. Y se puede tomar, esa agua está garantizada. Asian Garden, mira. Ese es el exit. Ah, es exit ya. You got me going into overdrive. Too busy, can you leave a message by the tone? You got me wrapped around in summertime. Yeah, yeah. I need to know we'll fall in love right here and now. Call me up whenever you're feeling low. Stimulate your mind, we can take it slow. You got me going crazy. Miren qué buen pasillito para meditar y coger fresco. Parece que esta es la foto típica del lugar. Ya he visto unas cuantas gente. Así que nos toca a nosotros. You're taking way too long, it's overtime. No lucky strikes, you're all it takes to be in my zone. So show me something, just a little sign. Yeah, yeah, I'm always ready, so just tell me when to go. Call me up whenever you're feeling low. Stimulate your mind, we can take it slow. You got me going crazy now. ¿Y qué animales más divertidos tenemos ahí? Miren qué bonita la dedicatoria que nos dice que el Círculo de los Amigos es hecho por Gary Lee Priest y representa la unión del mundo gracias a la amistad y la unidad. Y la pieza que falta es especial y eres tú. Tómese de las manos para completar el círculo de la amistad. Puedes adivinar qué animal simboliza cada uno de los 7 continentes. Escaneen el código y ahí lo identifiquen. Ya saben qué bonito. Todos estamos de acuerdo. Vamos. Este es el orquidiario. Algo curioso, primer jardín botánico que veo, que hay un buen café y me parece que hay gente tomando su cervecita, así que vamos a ver si podemos refrescar. Por aquí ya tenemos nuestra cervecita y Armandín buscando el café. Un cafecito. Estamos listos para continuar. Este cafecito está espectacular. Vamos a ir despidiéndonos ya del jardín botánico. Y muchachos, conclusiones, muy bonito. Sinceramente está muy bonito el jardín. Ahora, me parece, por lo menos para mí, está un poco caro la entrada. Vale la pena, pero $25 la entrada está un poco fuerte. Uno de los pros es que en los $25 incluye la posibilidad de grabar todo lo que quieras, incluso se advierte en el folleto que te dan al inicio que como que las personas tienen derecho a grabar, que estés preparado, que no vengas con personas que no tengas que venir porque vas a tomar vidrio. Simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different kinds. We'll try
My baby, I do. I miss you too many nights. I miss your colorful lights. I think I love you too much. I miss your blueberry eyes. Fine, fine. I play the memories over, over, over. Just tell me, my mind. I'm trying to keep it in sober, sober, sober. Oh, simple, simple, simple minds. I guess we'll take it one by one, baby, one by one. Just different, different, different kinds. We'll try to take it one by one, baby. Bienvenidos a Vanderbilt Beach. Como bien saben muchos de ustedes y los que no saben, bueno, pues les digo que una de las cosas más sensacionales que hacer en Naples es disfrutar de una buena puesta del sol. Después de buscar un poco de información, encontré esta playa que queda un poco distante, pero muy, muy, muy preciosa, bonita, tiene buenas instalaciones. Es un poco complicado encontrar parqueo, pero bueno, nada imposible. A veces tienes que dar un poco de vueltas para ver si, en este caso, nosotros tuvimos suerte que un carro salió y pudimos meternos ahí. Aquí tienes donde tienes que pagar un entrance fee al parque. Son $6 por vehículo y entonces tienes que escanear el código QR y ahí te redirige a la aplicación donde puedes parquear. Así que vamos a hacer esto ahora y vamos a estar armando nuestra facilidad temporal, nuestras sillas y sombrillas. Bueno, sombrilla no hace falta porque ya no hay ni sol. A disfrutar de una buena puesta del sol si las condiciones del tiempo no los permiten. Caught in every moment, I see the sun on your face. Hopeful eyes keep them glowing. Yeah, I love you more than words could say. There's nothing you could do to stop my heart for you. Just keep your head up high. Yeah, hold your head up high. I know sometimes there are things you don't understand. Bueno, muchachos, al final no nos decepcionó la tarde en la playa. Una preciosa puesta del sol, como pueden ver. Y con esta puesta del sol quiero recordarles, por favor, recuerden suscribirse al canal, recuerden regalarme su like, coméntenme qué otros lugares les parece que deberíamos visitar por acá por Naples y no se pierdan esta puesta del sol. ¿Y en qué tú andas ahora? Haciendo colecciones naturales. Te llevas souvenir de Naples. Le compras una fuentecita de cristal y lo pones con el tag de Naples. Arriba de una ceja del baño. Pues bueno, muchachos, así nos vamos despidiendo del día de hoy. Al final se nos arregló la tarde y pudimos disfrutar de una puesta del sol preciosa, como pueden ver. Sin duda, es una de las cosas más emocionantes y más bonitas que pueden disfrutar en Naples. Y este es uno de los lugares más recomendados para hacerlo. Un saludo.